Bienvenidos a este espacio de Ciudad TV 21.2, el canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México, donde buscaremos que los diputados, las diputadas y también aquellos actores políticos, sociales, civiles que están involucrados en la materia legislativa de la Ciudad de México discutan, platiquen, dialoguen sobre las iniciativas, sobre las problemáticas que hay en la capital del país. El día de hoy, a propósito del Día Mundial del Agua que se celebra o se conmemora este 22 de marzo, dialogaremos sobre lo que es el derecho al agua, si realmente está garantizado en nuestra Ciudad de México, y también tendremos la oportunidad de conocer el caso de Bolivia, nada menos un país sudamericano que ha vivido movimientos políticos y sociales para que se pueda reconocer el derecho al agua. El día de hoy está con nosotros aquí en el Pleno del Congreso Capitalino y le agradecemos que nos acompañe José Crespo Fernández. Él es embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado Plurinominal de Bolivia en México. Embajador, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, Viane, por la entrevista. Soy embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿sí? Y nos agrada muchísimo poder compartir con ustedes y con el diputado Temístocles Villanueva el tema del agua como derecho humano. Muy bien, al contrario, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia y pues ya lo presentó el embajador. El día de hoy nos acompaña también el diputado Temístocles Villanueva Ramos. Él es legislador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Capitalino. Diputado, muchísimas gracias. Hola, Vianey, gracias por abrir este espacio para discutir de este tema tan importante para nuestra ciudad. Así es, sobre todo una de las problemáticas más entrañables que hay aquí en la capital del país es el derecho al agua. Me gustaría comenzar precisamente con esto. ¿Por qué celebramos, conmemoramos el Día Mundial del Agua? ¿Qué es el derecho al agua y cuál la importancia en un planeta donde por lo menos 2.000 millones de habitantes no tienen derecho a este líquido? No sé quién gusta empezar. Embajador. Adelante. Son dos fechas distintas. Una, el Día Internacional del Agua. Ya en 1992 se establece el 22 de marzo como Día Internacional del Agua. Y posteriormente se va a declarar el agua como derecho humano. Estamos hablando del año 2010, también por Naciones Unidas, se emite una resolución que declara como derecho humano el agua y el saneamiento básico. Eso es lo que creo que debemos tratar al mismo tiempo, ¿no? Claro. ¿Cuál es la diferencia, la importancia entre el reconocimiento del derecho al agua, diputado? Bueno, a mí me parece que es importante este paso que se dio hace 9 años de reconocer que el agua es un derecho de las poblaciones. Y es un derecho porque, en primer lugar, garantiza la existencia de vida, pero en segundo lugar también garantiza la existencia de muchos otros derechos. La vivienda, la alimentación, la higiene. Todos estos derechos no podrían existir sin la existencia del agua, no podrían reconocerse sin la existencia del agua. Y bueno, el agua no solamente el agua como un líquido, sino el agua salubre, accesible, asequible, todo lo que el Estado deba de realizar para garantizar este líquido a toda la población. En eso consiste el derecho al agua. No solamente es una visión de respeto al medio ambiente, que es cierto, el derecho al agua también incluye el respeto al medio ambiente y por tanto la protección de todos los mantos acuíferos, de todos los cuerpos de agua, pero la visión que corresponde al reconocimiento del derecho al agua es el acceso a todas las poblaciones. Esto es bien importante y hagamos hincapié, porque el decir el derecho al agua, supongo que nadie en este planeta estaría en contra, pero ¿qué implica ese derecho al agua? La resolución de Naciones Unidas, el momento que dice o reconoce el derecho al agua potable y saneamiento como un derecho humano esencial, responde la pregunta. Mira, voy a leer lo que dice la resolución. Entendiéndose por derecho humano al agua, el derecho de toda persona sin discriminación, eso es muy importante porque está hablando de discriminación económica, racial, etcétera, sin discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible
para uso personal y doméstico y comprende el agua para el consumo, el saneamiento y la preparación de alimentos, más la higiene personal y doméstica. O sea, estamos hablando de la vida entera nuestra, cotidiana, y de nuestras comunidades y demás respecto al agua, ¿no? Eso creo que implica, ¿no? Y yo agregaría que también implica una cantidad mínima. La Organización Mundial de la Salud habla de que es una tasa de 50 litros diarios lo que requiere una persona para realizar sus actividades, como ya lo plantea el embajador. Estos 50 litros se tienen que garantizar para que una persona pueda decir que cuenta con el derecho al agua garantizado. De otra forma, no podría realizar sus actividades y, por tanto, no cuenta con este derecho. Claro, porque una cosa es decir, cierto porcentaje de la población, que lo hablábamos un poco al inicio de esta mesa de entrada al aire, tiene acceso al agua. Pero ¿qué porcentaje de esa población tiene acceso a agua potable para poder realizar sus actividades diarias, para poder realizar sus actividades, satisfacer sus necesidades básicas de alimentación? Tenemos una estimación de, en el caso de México o la Ciudad de México y en el caso de Bolivia, ¿cómo están esos porcentajes? ¿Qué tanto se garantiza este derecho al agua? Una cosa es la cobertura, que está muy bien conversar, pero el momento que se declara el agua como un derecho humano, los estados, los gobiernos, estamos obligados, porque ya es un derecho, ¿no es cierto?, a cumplir, a satisfacer ese derecho. Es como el derecho a la justicia, el derecho a la libre expresión. Es el Estado, no importando en qué nivel del Estado, es el Estado el que debe garantizar el derecho. Una de las maneras de garantizar, evidentemente, es la cobertura. Ahora paso a dar mi información. Nosotros hace 12, 13 años éramos el segundo país más pobre de América Latina. Solo Haití era más pobre que nosotros. Teníamos una cobertura de 73%, nada más. Luego subimos al 81% en el 2012 y estamos en el 86% ahora. En realidad es muy poco, ¿sí? Es muy poco, pero el Estado asume su responsabilidad para darle acceso a la población y es uno de los sectores en los cuales hay mayor inversión pública, mayor inversión en la distribución, en el saneamiento de la propia agua, las plantas para tratar, ¿no? O sea, de eso se trata, ¿no? Ahora, la otra parte que me parece imprescindible decir, ¿no?, es un 86% necesita que esa agua llegue de manera regular. Porque claro, yo puedo tomar una foto un momento y tener una muy buena cobertura de agua, pero no estar cumpliendo el hecho de que esa sea agua potable realmente, el hecho de que tenga continuidad en el servicio. Y la gran pregunta luego es, el momento que es un derecho, ¿esa agua el Estado debe cobrar o no? O sea, es uno de los cuestionamientos que nos hacemos aquí. Es un tema importante que yo retomaría. Primero diciendo, la Ciudad de México cuenta con infraestructura suficiente para que el agua llegue a toda la población. Sin embargo, el líquido llega a muchas zonas de la ciudad. Iztapalapa, por supuesto, tal vez sea la zona que más padece el problema del agua. Por tandeo, no hay un flujo continuo del agua. Y en este tema, la administración actual del gobierno de la ciudad ha dicho que es urgente renovar la infraestructura hidráulica de la ciudad, porque aproximadamente el 60% del agua que se logra bombear a la Ciudad de México se pierde en fugas. Tenemos una infraestructura muy antigua que no se le ha dado el mantenimiento suficiente, que por supuesto los movimientos del suelo que están complicados en nuestra ciudad ha generado, cada vez que hay un sismo medianamente fuerte, pues una serie de fugas que complican que ese flujo sea continuo. Y hablando del tema del cobro del agua, nosotros acá en el Congreso, hace unos meses, en la Comisión de Hacienda modificamos el Código Fiscal de la ciudad y lo modificamos justamente desde la perspectiva de garantizar el derecho al agua. ¿Por qué el Código Fiscal? Porque es el que regula los cobros de los servicios que otorga el gobierno de la ciudad. Y lo que nosotros creemos es que no se puede negar el acceso al agua a pesar de que la persona no cumpla con su pago. Entonces, a partir
de la definición de la tasa mínima de agua que requiere una persona, decidimos que cada hogar se le debe de garantizar por lo menos sus 50 litros por habitante a cada hogar, a pesar de la disminución del flujo por la ausencia de pago al gobierno de la ciudad. Ese es un tema que justo lo hicimos con esta perspectiva de que el agua es un derecho humano y no se puede negar y se tiene que garantizar una cantidad mínima. Y a partir también de que se contempla en la Constitución de la Ciudad de México. Sí, por el derecho supuesto, al agua, ¿no? es uno de los derechos reconocidos por la Constitución de la ciudad. Por eso se hizo esta modificación al Código Fiscal para que esté en armonía con la Constitución de la ciudad. Muy bien, a ver, ahorita vamos al tema del tandeo, si les parece, de las fugas, porque esta ciudad es surrealista, embajador, y se lo podrá decir mejor el diputado. Cuando hay épocas de calor no tenemos agua, tenemos sequía, y en época de lluvia nos estamos prácticamente inundando en las calles de la Ciudad de México debido a estas fugas. Ahora, si ustedes están diciendo, y yo creo que se lo están preguntando quienes nos están viendo en estos momentos detrás de la pantalla, si es un tema de derecho, ¿por qué entonces tendríamos que pagar por el suministro? Pero es que el diputado ha explicado muy bien. O sea, hay un mínimo que garantizar por los distintos niveles de los estados, que reconocemos el agua como derecho humano, para que la población tenga acceso. Más allá de eso, yo creo que es absolutamente legítimo cobrarlo. El hecho de tener una alberca, el hecho de tener un campo de golf, eso no tiene que ver con el derecho humano al agua, ¿no? El derecho humano al agua es exactamente lo que leí, es el derecho para la vida cotidiana mínimamente aceptable, sin discriminación, pues, que ese es el dato, ese es un término muy, muy importante. O sea, no tiene que ver con que tenga más recursos o menos recursos, eso implica ya una discriminación de tipo económico. Entonces, eso hay que resolver, y después de ese mínimo estamos hablando ya de otro tipo de temas, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante lo que ha hecho la Ciudad de México a partir de su última constitución, y me parece que por eso el programa me felicito de estar con ustedes, ¿no? Y con todos los compañeros que nos miran, precisamente porque debemos darnos soluciones, no en un México surrealista, en una América Latina surrealista, si vale el término, ¿no? Lo que comenta el embajador es básico, porque la discriminación es lo que ha afectado la distribución de agua en las zonas con mayor marginación de la ciudad. No es casualidad que sea Iztapalapa, algunas zonas de Gustavo Amadero, donde más se padece el problema del agua. Contrario a ello, no hay problema de escasez de agua en la parte de mayor auge económico de la Miguel Hidalgo. Entonces, por supuesto que la perspectiva de no discriminación es esencial, porque es un derecho humano, y como derecho humano no se puede condenar únicamente a un cierto sector de la población. Ahora, sobre el cobro del agua, yo te diría, lo que se cobra no es el agua, es la infraestructura para bombear el agua a la ciudad. Es enorme la cantidad de energía eléctrica que se requiere para que el agua pueda subir hasta nuestra ciudad por la altura en la que se encuentra, viniendo además de cuerpos de agua que cruzan prácticamente toda la República Mexicana. Y siempre ha sido una gran controversia el tema del cobro del agua. Por supuesto que no es lo mismo pagar agua en una zona con alta plusvalía que pagar agua en una zona con menor plusvalía. Y esto tiene que ver con que no se discrimine el acceso al agua. Cada quien paga lo que corresponde a sus posibilidades en este servicio tan importante que es el del agua. Muy bien. Si me permiten, podemos hacer una pequeña pausa y regresamos. Volvemos. Tenemos en Ciudad TV 21.2 desde las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México. El día de hoy estamos hablando aquí en el Pleno del Congreso Capitalino del derecho al agua. ¿Qué implica? Y al parecer es uno de los temas más prioritarios de nuestra capital. Supongo que también lo es en el país de Bolivia,
pero lo vemos como un derecho ya dado, que ha estado ahí todo este tiempo y en realidad es el producto de una lucha política, social de ambos países. Está con nosotros aquí José Crespo Fernández, él es embajador extraordinario del Estado Plurinacional de Bolivia en México y el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Temístocles Villanueva. De nueva cuenta, gracias por estar con nosotros, ambos. Gracias a ti. Ahora bien, hablábamos un poco de qué es el derecho al agua, qué implica para los gobiernos, tanto nacionales como locales, el reconocimiento de este derecho, pero no siempre se ha dado así. Es decir, en ambos países ha sido un producto de una lucha política y social. En el caso de Bolivia, ¿cómo pudieron reconocer o cómo pudieron hacer que las autoridades reconocieran el derecho al agua? Para Bolivia es muy importante el tema y se reconoce el agua como derecho humano en la Constitución de 2009, que es la Constitución que además nos pone el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia. Pero la historia viene siempre de antes, o sea, las organizaciones sociales se movilizaron durante muchos años, décadas diría yo, creo que como en todos nuestros países latinoamericanos, por el tema del agua. En Bolivia llegó al extremo de denominarse la Guerra del Agua, cuando allá en la segunda ciudad más importante, en Cochabamba, el año 2000, se expulsó con una movilización prácticamente de toda la ciudad, se expulsó a la empresa privada extranjera que administraba el agua. Tal era la administración contra la población que se cobraba incluso el agua que se cosechaba de la lluvia, a ese extremo. Eso generó una película hermosa que se llama Y también la lluvia, ¿sí? Película que adicionalmente un hermano mexicano la protagoniza, Gael García, en el contexto de la Guerra del Agua. Es un tema de producción de una película, pero Gael García es el protagonista y se ve cómo esa población se levanta para expulsar a la empresa. Se expulsa a la empresa y nuevamente la empresa gubernamental local de Cochabamba administra el agua. Pero este es un gran antecedente para lo que va a ser luego el proceso político boliviano. Esa guerra, más la guerra del gas, unos años después, van a generar en realidad los dos mejores o van a ser mejor los dos antecedentes más importantes del gobierno de Evo Morales. Tanto así que es inevitable que el año 2009 se establezca con claridad el agua potable como un derecho humano. Es interesante esto porque un año después Bolivia le propone a Naciones Unidas que reconozca el agua potable y el saneamiento como derecho humano. Y ahí viene la resolución, esta que estamos comentando, resolución que cada año es renovada, ya no solamente por Bolivia, sino se van adhiriendo países muy importantes, creo que el año pasado, ¿sí? El año pasado han trabajado mucho España, Alemania, acompañando esta iniciativa boliviana, ¿no? Ahora, embajador, ¿cuál es la diferencia para un ciudadano de Bolivia en promedio antes de esta guerra del agua, antes de la expulsión de la empresa francesa y ahora? Es más o menos lo que decía el diputado Villanueva, o sea, en Bolivia ya no se administra el agua como un bien comerciable, ¿no? Sujeto a las leyes, a las normas, digamos, del mercado, en términos de cuánto se cobra a la población. El momento que es un derecho, el Estado lo que debe hacer es garantizar que llegue a la mayor cantidad posible de la población, no solamente asegurando que esta población tenga el acceso, sino que pueda consumir esa agua. De eso se trata, ¿no? Creo que esta es una diferencia sustancial. El agua en todas las ciudades bolivianas las administra empresas gubernamentales, puede ser nacional o locales. Muy bien. Ahora, bueno, hay que recordar que en la década de los 90 es cuando empieza esta embestida impulsada por el Fondo Monetario Internacional para intentar privatizar en todos los países de la región este bien público que es el agua. Por suerte en nuestro país no padeció este problema en gran medida porque en nuestro país aún no se ha reformado, por suerte,
este principio que nos da autonomía y soberanía, y es que los bienes del subsuelo son bienes de la nación. Y eso ha protegido el agua en gran medida. El agua en nuestro país siempre ha sido un bien público. Lo único que se ha buscado es que llegue a todas las regiones de nuestro país, a todas las poblaciones, sin importar el tipo de ecosistema en el que se encuentren. Y hay que recordar que también no solo fue Bolivia quien padeció este problema de intentar su privatización, pero sí es importante retomar el caso de Bolivia porque es un país en el que se estructuró una serie de movimientos sociales que concluyó en el triunfo de un movimiento popular que gobierna actualmente esta nación, que ha garantizado como ninguna otra nación en nuestra región el derecho al agua, y que existe una búsqueda continua, constante, junto con la banca del desarrollo, por lograr generar la infraestructura necesaria para que el agua llegue a todas las poblaciones. Claro, diputado, qué bueno que lo menciona, porque si la gente que en estos momentos nos está viendo en la pantalla nos pregunta por qué platicar del agua con el embajador de Bolivia y no con el embajador de cualquier otro país, bueno, pues él mismo ya nos lo ha dicho. Bolivia fue el primer país que puso en la patíbula nacional, por así decir, internacional, ante la Organización de las Naciones Unidas, pues el derecho humano al acceso al agua. De ahí el argumento del por qué nos acompaña el día de hoy el embajador. Diputado, en el caso de México también es una paradoja, porque somos una ciudad erigida sobre un lago. Es terrible lo que ocurrió en nuestra ciudad a partir de la época de la colonia, porque teniendo un lago inmenso, teniendo ríos y canales que conectaban a toda nuestra ciudad, que esa era de hecho la forma en la que se movían nuestras antiguas civilizaciones prehispánicas, acabamos entubando todo. Y reconocemos el nombre de las avenidas por el río que por ahí pasaba, ¿no? El río Miscuac, el río Consulado, y son nombres de avenidas donde ahora está entubado el río y sigue pasando el agua potable, pero ya no tenemos esa posibilidad de acceder al agua con esa facilidad, con esa posibilidad de que también sean espacios para la recreación. Desaparecieron. Hay ciudades muy importantes en todo el mundo que cuentan con sus propios canales, con sus propios ríos. No es el caso de la Ciudad de México. Y ahora estamos nosotros pasando por un proceso de limpia de los pocos espacios acuíferos que nos quedan. Hay que recordar que ha iniciado ya un proyecto para recuperar el río Magdalena, este río que comienza en la delegación, en la alcaldía ahora Magdalena Contreras, y que llega hasta Coyoacán, y a partir de Coyoacán es entubado. También yo agregaría que el impacto de la lucha que lograron nuestros hermanos bolivianos es que ahora se reconoce que el derecho al agua es parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Ese logro es gracias a la lucha que emprendió Bolivia. Claro, antes de empezar sobre los tratados o a nivel internacional, cómo está reconocido este derecho al agua, y que por tanto los gobiernos locales no es que quieran o por buenos samaritanos, sino tienen que cumplir. Me gustaría también recalcar, en nuestro caso, diputado, tenemos todo este tiempo el ejercicio de las mejoras, e incluso de administración del agua, siempre ha sido a través de organismos públicos. No nos ha tocado el caso, esperemos que no sea así, de Bolivia, ¿no? Tenemos la Comisión Nacional del Agua y el sistema de aguas de la Ciudad de México, que son entes y dependencias totalmente del gobierno. ¿Qué responsabilidad le da esto al Estado, en específico al gobierno de la Ciudad de México y a ustedes como Congreso capitalino? Bueno, tenemos una responsabilidad esencial, porque si nosotros no etiquetamos el presupuesto necesario para actualizar, para mejorar todo el sistema de distribución de agua, no va a ocurrir. El sistema de aguas calcula que se requiere el doble del presupuesto actual para renovar toda la infraestructura hidráulica de nuestra ciudad. Es una infraestructura que cubre al 95% de la población, pero eso no quiere decir que el flujo de este líquido sea continuo.
Tenemos entonces que garantizar que sea continuo, tenemos que buscar nuevas alternativas para la captación del agua pluvial. Tú lo comentabas al inicio, vivimos en una ciudad que durante la época de primavera hay sequía y disminuye el flujo, pero después en el verano nos inundamos, colonias enteras de esta ciudad se inundan. Y hay organizaciones de ciudadanos que han creado tecnología que además se reapropia de nuestra historia y de nuestra identidad, como son los tlaloques. Los tlaloques es un sistema para la captación de agua pluvial, para permitir que el agua se mantenga salubre durante su captación y que pueda ser distribuida en cualquier hogar. Me parece que es importante que ahora también empecemos a pensar en ese sentido. Por un lado, sí, el mejoramiento de la infraestructura hídrica, pero por otro lado, encontrar la manera de que todas las casas que se encuentran en las colonias de menor distribución de agua cuenten con su propio sistema de captación de agua pluvial. Y combatir esto llamado tandeo, ¿no? Que por momentos o por semanas hay, sobre todo en la zona oriente de la capital del país, hay agua y por semanas completas no hay agua. Y que hace unos meses todos lo padecimos en esta ciudad. Sí. Hubo un corte generalizado y sin importar en qué demarcación vivimos, unos pocos días, todos padecimos el problema. Y yo espero que también esto haya concientizado al resto de la población. ¿Tiene que ver esto que dice el diputado, que me parece muy importante, con una mirada más bien integral de toda la hidráulica? Porque está bien, cuidemos presupuestos, cuidemos inversión en ductos, hagamos que el agua llegue a toda la población sin discriminación, está bien, pero si es que miramos todo integralmente, tenemos que ver, el agua es un tema de proteger, recuperar ecosistemas, o sea, porque está bien, podemos tener toda la red llena, tener todas las posibilidades técnicas para llegar a los hogares, pero lo que hay que asegurar es que hay agua. Para asegurar que hay agua hay que ver el tema integralmente. Eso tiene que ver con el control de ecosistemas, tiene que ver con el manejo de bosques, tiene que ver con el manejo de las montañas, de los humedales, la administración de los ríos, o sea, comprender en todas sus dimensiones el tema hídrico, digamos, ¿no? Que es un tema hídrico, pero es al mismo tiempo un tema de árboles, que es un tema de árboles y es un tema del aire. O sea, exactamente, sí, sí. Es un tema de la crisis mundial a partir del cambio climático, o sea, de comprender la existencia del cambio climático. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Porque tiene que ver con agua, tiene que ver con que Naciones Unidas reconoce en algunas otras resoluciones esta concepción de la madre tierra, que es la relación armónica entre el hombre y la naturaleza. Tiene que ver con, a partir de lo que nosotros hacemos, con la recuperación. Por eso me gustó mucho la recuperación del pasado mexicano en la cosecha de la lluvia. Nosotros ahí manejamos esta idea de el vivir bien. ¿Qué es el vivir bien? Es toda la base, todo el pensamiento indígena, ponerlo en la posibilidad de generar un modelo de desarrollo local, nacional e internacional también, que nos permita dar una respuesta coherente, posible, además, al capitalismo que nos está matando ahora, ¿no? Es decir, eso es muy importante. Por eso es que la orientación de Bolivia en Naciones Unidas tiene que ver con estos temas, ¿no? Tiene que ver con el agua, tiene que ver con la madre tierra, tiene que ver con el Año Internacional de la Quinoa, que menos mal conocemos todos la quinoa precisamente porque le propusimos a Naciones Unidas que declare el año 2013 como Año Internacional de la Quinoa, y los televidentes y los hermanos de redes van a conocer la deliciosa y magra carne de los camélidos a partir del año 2024, porque ya Naciones Unidas aceptó la propuesta boliviana de declarar el año 2024 el año de los camélidos. Otra locura, algunos dicen que estamos locos, pero no, es la carne más sana que existe, más sana y con mayor cantidad de proteínas, etcétera, ¿no? Bueno, eso vamos a ver en su momento.
Pero todo esto tiene que ver con la recuperación de nuestras culturas, del pensamiento de la cosmovisión incluso de ellas, ¿no? Pero levantando esto a la realidad, no a retomar el pasado, no a volver al pasado, sino utilizar esa forma de pensamiento para resolver esto que no pudo resolver el capitalismo hasta ahora, ¿no? Me permiten hacer una pausa porque acaba de hablar el embajador de algo bien importante, de recuperar pues el sentido del ser humano inserto dentro de un medio ambiente, de una madre tierra, que aquí en México creo que todavía no damos estamos muy paso. lejos. Estamos muy lejos. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Ciudad TV 21.2. Estamos en Ciudad TV 21.2 desde el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Estamos dialogando sobre el derecho al agua. Antes de hacer esta pausa, el embajador José Crespo nos explicaba que en Bolivia ya se están haciendo políticas públicas a partir del derecho de la conservación del medio ambiente. Pues aquí en México nos preguntamos prácticamente qué es eso, porque justo hablábamos del cobro al agua, de si el agua por tandeo, de la infraestructura del sistema de aguas de la Ciudad de México, pero ¿qué estamos haciendo como gobierno, como sociedad, para conservar el medio ambiente y cómo esto impacta precisamente en el derecho al agua, diputado Temístocles Villanueva? Sí, yo creo que la aportación que hizo el embajador sobre la visión sustentable del derecho al agua es fundamental en nuestra ciudad. Ahora, con el terremoto ocurrido en 2017, se visibilizó un conflicto que vive nuestra ciudad, que son las grietas que aparecen en amplias zonas de Tláhuac, de Iztapalapa, que son estas aperturas de la tierra a la mitad de las construcciones, en las calles, y que imposibilitan que continúe el desarrollo urbano en toda esta parte de la ciudad. Hay muchas explicaciones al respecto, pero en la que todos los especialistas han coincidido es que hay una sobreexplotación de los pozos de agua que se han tenido que generar en estas zonas por la ausencia del flujo de agua que llega de todo el sistema Cutzamala. Esto generó las grietas, ya no podemos seguir extrayendo agua, pero se tiene que garantizar el derecho al agua. Y entonces tenemos que comprender que la mayor parte de la inversión de infraestructura hidráulica se tiene que implementar a toda esta zona de la ciudad, que se tiene que disminuir esta brecha social que mantiene que por un lado 70 litros por ciudadano en Iztapalapa, pero por otro lado tenemos que aproximadamente son 600 litros por ciudadano en la alcaldía de Benito Juárez. De ese tamaño es la brecha de nuestra ciudad. En una alcaldía un ciudadano puede acceder hasta 600 litros diarios y en otra, al lado, que además es vecina, Benito Juárez de Iztapalapa, tan solo 70 litros. Ese es uno de los grandes retos que tiene nuestra ciudad, pero por supuesto con una perspectiva de sustentabilidad. Claro, porque se podría solucionar estas grietas, ¿no? Se pueden tratar, pero si viene otro sismo, siguen apareciendo. O incluso con cualquier movimiento tectónico, aunque no necesariamente sea un movimiento telúrico como el que vivimos el 19 de septiembre de 2017, seguirán apareciendo y ahí no hay ni gobierno ni sociedad que alcance para poder subsanar las políticas públicas que no estamos implementando en materia de conservación del medio ambiente. Embajador, en este sentido quisiéramos que nos ilustrara qué está haciendo Bolivia, que sobre todo a nivel internacional, a nivel de tratados internacionales con respecto al derecho al agua. Bueno, los tratados internacionales ya hemos visto en 2 resoluciones de Naciones Unidas, y quizá vale la pena mencionar la Agenda 2030. La Agenda 2030 incorpora el tema del agua como uno de los 19 a 17 objetivos globales. El 6º, denominado Agua Limpia y Saneamiento, dice que busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, y destaca el principio general de no dejar nadie atrás. Esto, ¿cómo uno lo hace? Pues claro, porque es demasiado general, está bien. Al 2030, todos con agua. ¿Cómo? ¿No? Ese es el tema. Yo voy a dar una idea de cómo lo estamos haciendo en Bolivia y van a ver que no es nada extraordinario. O sea, es mucho sentido común y mucha decisión de que esto funcione.
hay que establecer claramente la norma y la regulación. O sea, empieza la norma reconociendo el derecho. México, Ciudad de México y Bolivia tenemos constitucionalizado el derecho, y luego hay que ir bajando para poder establecer en las normas nacionales, de administración y de regulación, que esto nos permita hacer, porque ahí vienen los problemas. Si no tenemos la norma suficiente, no podemos avanzar en las medidas prácticas. Una vez que está la norma, tanto en gobierno nacional y locales, pasamos a la segunda parte, que es la planificación estratégica. Es la planificación como en todas las áreas, pero esta planificación es bueno hacerla sobre la norma ya establecida, porque de otra manera empiezan a haber dificultades en la gestión misma, ¿no? Nosotros nos hemos planteado, por las características de nuestra economía y que no se puede hacer todo al mismo tiempo, que en esta planificación tenemos objetivos progresivamente a cumplir, o sea, tenemos que ser realistas en esto. Y no es posible hacer el 1, el 2 sin el 3, y el 3 son los recursos económicos. Y los recursos económicos necesariamente tienen que ver con inversión pública, porque es la única manera de asegurar un derecho. No hay una empresa privada que invierta en administración de justicia, no hay una empresa privada que invierta en protección de los derechos de los sectores vulnerables. Eso no va a ocurrir. Y no ha de haber una empresa privada que invierta en agua si es que no va a tener una ganancia, y eso implica privatización. Claro. Entonces, es necesariamente inversión pública para poder garantizar aquello que se ha hecho en planificación, que al mismo tiempo tiene ya la cobertura de norma. En general hacemos eso y hemos tenido resultados. Veía yo los datos de cobertura, ¿no?, de estar en cerca del 60% hace cerca de 15 años, estamos ahora en más del 86%, que no es mucho. Hay países, evidentemente Ciudad de México tiene de México Federal, creo que tiene una cobertura por encima del 95%. Nosotros no teníamos esos indicadores, pero sabemos perfectamente que podemos llegar, porque esa es la meta, al año 30 con cobertura cercana al 100%. ¿Cuánto se invierte? ¿Cuánto es la inversión pública en agua en Bolivia? Hasta el año 2005 teníamos cerca de 600 millones de dólares acumulados en 10 años, o sea, casi nada. Y ahora hemos logrado tener una inversión mayor a los 2.000 millones de dólares en agua, porque si no, no logramos hacer esto. Ahora, hay que entender que el agua tiene que ver no solamente con beber agua, sino tiene que ver con salud, tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con todo el entorno, ¿no es cierto?, que nos ha forzado a mirar el cambio climático, ¿no? Entonces, esta es una inversión muy fuerte, tiene que ver con bosques, tiene que ver con todo, pero el dato que habíamos visto del último año estaba cercano a los 2.000 millones de dólares, decía, en los últimos 13 años, y el último año en Bolivia, un solo año, el año 2018, cerca de, si leo bien esto, cerca de 300 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que invertimos específicamente en agua, que tiene que ver agua potable, tiene que ver agua de riego, tiene que ver la inversión hacia adelante, ¿no?, en tratamiento de aguas, etcétera, ¿no? Muy bien. Incluso ustedes también ya tienen métodos de captación alternativos. ¿Esto sí ya se está contemplando como política pública? Es un trabajo que se hace. Ahora, los datos que yo doy es importante que los compare. Bolivia es un país que es 30 veces menos la economía de México. O sea, México es 30 veces la economía de Bolivia, 11 veces la población de Bolivia, ¿no? Entonces, claro, estos montos de inversión son muy altos si pensamos en un país de 11 millones de habitantes, de un PIB 30 veces menor que México, 40.000 millones de dólares solamente.
Entonces sí es muy importante lo que se está haciendo allí. Esos 11 millones de habitantes son prácticamente los que tenemos nosotros en la Ciudad de México, contemplando solo los que vivimos aquí, porque la población flotante ya hace que estos habitantes suban a 21, si no me recuerdo. Sí, sin duda el esfuerzo económico que representa para la Ciudad de México es mucho menor. El sistema de aguas calcula que se requieren 5.500 millones de pesos para lograr sustituir toda la infraestructura hidráulica y que contemos con lo necesario para garantizar el derecho al agua. Son básicamente 4 los problemas que tenemos que lograr en esta planificación que desaparezcan. Es el problema de la presión, es el problema de la calidad del agua, de la dotación y de la frecuencia. Estas son las 4 mediciones que ya se han calculado que tienen que ir disminuyendo como problemáticas del agua y que aproximadamente el 15% de la población de la ciudad padece uno de estos problemas, o calidad, o dotación, o frecuencia o presión del agua. Ahora, le preguntaba los montos de la inversión pública, porque aquí en la Ciudad de México, con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, ya se habla de una inversión de 7,000 millones de pesos solo justo al atender la problemática del agua en la Ciudad de México, tanto el sistema hidráulico como el saneamiento. Pero desde el Congreso de la Ciudad de México, ¿cómo lograr o cómo coadyuvar en los compromisos que se han hecho en materia internacional de derecho al agua por parte de nuestro país? Mira, los diputados sin duda tenemos una labor legislativa, pero también tenemos una labor de comunicación permanente con nuestra población. Y es importante que les hablemos del agua como un derecho, porque si entendemos el agua como un derecho, también comprenderemos que tenemos que preservarlo, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que saberlo administrar de manera adecuada, que tenemos que tomar todas las medidas necesarias en casa, en el trabajo para que se cuide el agua, para que se respete como un derecho de toda la población. No es solamente un recurso que fluye por las tuberías. Es un tema que tenemos que garantizar de la misma forma que la libertad de expresión, de la misma forma que el derecho a la salud, que el derecho a la educación. No por nada es uno de los ejes de los objetivos de desarrollo sostenible y es uno de los ejes porque este derecho engloba muchos otros derechos que sin el agua no son posibles llevarse a cabo. Muy bien. A manera de conclusión, me gustaría que cada uno, a partir de su expertise, de su experiencia, tanto profesional como académica, me pudieran decir hacia dónde vamos en cada uno de los casos en materia de derecho al agua y cómo evitar lo que pareciera pues prácticamente una realidad, la crisis del agua, porque regreso a este dato que dábamos al inicio, 2.400 millones de personas sin derecho al agua en este planeta. Y yo creo que se trata de mirar así, de mirar cada uno de nuestros espacios, Ciudad de México, Bolivia, país, pero mirar todo nuestro entorno, porque no podremos solucionar nosotros. Puede haber muy buena inversión, buena planificación, puede haber recursos, pero el problema no lo vamos a arreglar solitos, ¿sí? Necesitamos que todo nuestro entorno, que acaba siendo regional, subregional, regional y luego mundial, vaya mirando seriamente esto. Voy a aumentar algunos datos, ¿sí? 3.000 millones de personas en el mundo viven en lugares donde la demanda de agua excede la oferta. Estamos hablando de casi la mitad de la población. Si es que miramos 7.500 millones, el total de la población mundial, 3.000 millones es una cosa imperdonable para la humanidad. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población, es un poco el dato que usted daba, pero vamos ya no solamente a lo evidente, sino a lo trágico. Cada día 1.000 niños mueren debido a enfermedades provenientes relacionadas con el agua y el saneamiento. O sea, está bien, trabajamos en nuestros espacios, pero ese trabajo en nuestros espacios creo que debe hacerse mirando el entorno y responsabilizándonos también de que ese entorno mejore. Evidentemente, no somos los únicos que debemos hacerlo, pero cuando resolvemos un tema o intentamos resolver un tema en nuestro espacio, debemos mirar, creo que hemos intentado como bolivianos hacer eso, llevar los temas a Naciones Unidas, por lo menos tener resoluciones, por lo menos tener
la posibilidad de que se discutan estos temas en otros espacios más allá de nuestro país. Claro, diputado. Desde mi punto de vista, la planeación en la ciudad tiene que considerar que este derecho se garantiza a toda la población, que se disminuya la brecha de desigualdad. Ese es el problema que genera el resto de los problemas en la ciudad. ¿Por qué en una región toda la población tiene acceso a una gran cantidad de líquido y en otra tan bajo que apenas llega a lo que la Organización Mundial de la Salud considera como la cantidad mínima? Creo que la inversión en la ciudad tiene que reorientarse y por supuesto yo creo que en este tema del agua uno de los principios del gobierno de Claudia Sheinbaum conecta perfectamente, que es la innovación. Tenemos que trabajar en innovar nuevas formas para recabar el agua, para distribuir el agua y para garantizar este derecho. La innovación es una palabra que tiene que ir dentro del tema del derecho al agua en una ciudad tan compleja y con una población tan grande como la de la Ciudad de México. Claro, y también el uso racional del agua, ¿no? Porque quienes sí lo tienen, generalmente no estamos conscientes de todo el trabajo que implica llevarla hasta el grifo y también de que hay un gran porcentaje de la población, el 40%, que simplemente no tiene derecho a este líquido, ¿no? Bueno, Así pues es. muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, embajador. Muchas gracias a usted, a la compañía del diputado y por supuesto a quienes nos ven por televisión y por redes, nuestro agradecimiento por la paciencia. No, al contrario, muchísimas gracias por compartirnos la experiencia. Diputado, muchísimas gracias. Gracias, Vianey, por tomar este tema tan importante. Al contrario, igualmente a partir de este momento en adelante, Ciudad TV 21.2 pues les propondrá a los legisladores y las legisladoras debatir, discutir, dialogar los temas polémicos o también las problemáticas que usted tiene en el día a día en esta gran capital del país. Los invitamos a seguirnos a través de redes sociales o bien a que nos propongan sus temas, sus preocupaciones y ocupaciones en @CiudadTV212 en Twitter y en Facebook Ciudad TV 21.2. Muy buenas noches.